En el perfil de los abusados, de las víctimas en este caso, suelen ser menores bastante sumisos, bastante manipulables. Bueno, de por sí los niños ya son manipulables, influenciables, ¿no? Pero ellos como que tienen esta característica más marcada, ¿no? No son de expresar rápidamente lo que les incomoda, les molesta, suelen callar, ¿no? Son niños o chicos muy temerosos, les gana mucho el miedo, y es más, el miedo no los deja de repente tomar decisiones o avanzar en su vida como tal, ¿no? Suelen recibir fácilmente afecto de las personas, son confiadas, es una característica muy particular también, que confían mucho en las demás. En cuanto al perfil del agresor, son personas que pueden ser dos contextos, ¿no? O son de repente muy sociables, muy carismáticos, muy habladores, o también la otra presentación, que son muy sumisos, también callados, reservados, suelen aislarse. Mayormente es una persona que está cerca al menor, ¿no? Mayormente son personas que de repente pueden ser familiares, tíos, abuelos, hermanos, vecinos, amigos del papá, de la mamá. En las escuelas, por ejemplo, también encontramos gente que está muy cerca a los niños, ¿no? Son personas que no están buscando necesariamente el placer en el contacto sexual con niños. En la situación del acto en sí, del abuso al menor, estos agresores sienten ese placer y buscan esa satisfacción en cuanto al poder y control sobre su víctima. Actualmente, a partir del 4 de agosto de este año, menor que tiene de 0 años de edad hasta los 14 años, es decir, un adolescente de 14 años que sea violentado sexualmente, ya sea con violencia, amenaza, o haya sido sometido, por ejemplo, al consumo de una droga o de una sustancia aletargante, se considera que es un delito de violación. Y el delito de violación, la sanción es de cadena perpetua. A partir de los 14 a los 18 hay penas de van de 30 a 35 años de pena privativa de libertad. Eso es con respecto al poder legislativo. Pero sí estamos viendo que las cifras están aumentando en cuanto a hacerlo conocido. ¿Por qué? Porque no todos denuncian, no todos comunican un acto de abuso. O sea, yo en consulta particularmente tengo personas adolescentes, jóvenes y adultos que recién están exponiendo el caso de cuando eran pequeños, ¿no? Que fueron abusados o abusadas por algún familiar o alguna persona cercanos a ellos, ¿no? En estos casos hay agravantes, ¿no? Cuando esto ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la familia, cuando esto ocurre en el ámbito de un centro educativo, y hay relación de jerarquía o dependencia. Entonces, en esos casos, para los agravios de menores, que van desde los actos libidinosos, actos contra el pudor y además la violación propiamente dicha, las sanciones han ido incrementándose y se ha criminalizado de modo tal de que puede llegar actualmente una violación a tener pues una sentencia de cadena perpetua. Si yo me pongo en el lugar de las víctimas y como madre, obviamente que sí, porque nadie va a soportar tremendo daño a sus hijos, ¿no? Es un dolor que así muera la persona, no te va a devolver a tu hijo, o sea, no te va a devolver esa inocencia o no va a borrar esa escena en tu hijo. O sea, muere el agresor, pero la víctima sigue siendo víctima, o sea, sigue con el dolor. Sin embargo, considero yo que las leyes están claras, pero no están las personas idóneas en los puestos de trabajo o en los cargos para poder aplicar las leyes como deben ser. La criminalización de estos tipos penales o estas conductas no es suficiente. O sea, el paliativo, el remedio no puede ser el derecho penal. Generalmente se recurre al Congreso y se sobrecriminaliza y ya no, más allá de la cadena perpetua no tenemos más sanción, pero sigue ocurriendo, sigue todos los días ejecutándose este tipo de acciones, estos delitos. Entonces estamos viendo que esto debe ser atacado de una manera multisectorial, tiene que haber un multienfoque, de modo que haya también medidas de carácter preventivo, campañas. El Estado tiene posibilidad de hacer publicidad estatal, entonces debería trabajarse en este tipo también de paliativos y de remedios de carácter preventivo. Claro, si entramos al campo de la prevención, sí, pues no hay un tema o no hay programas que tengan que ver con educación sexual, porque esto de conocer, identificar un agresor y si yo puedo ser víctima o no, entra dentro del tema y del campo de educación sexual.
pero para poder capacitar a los menores, no solamente son los maestros en las escuelas que tienen que tener la información, sino son los papás que tienen que en casa empezar también a entrenar a sus hijos en estos aspectos, ¿no? Desde, por ejemplo, que los niños pequeños, desde los 3 años, que ya empieza a asistir a una escuela, sepa que es un violador, que es un abusador, que es un pedofílico. O sea, son palabras, ¿no?, que el niño ya tiene que saber conceptualizar, claro, en sus términos, ¿no?, en su lenguaje propio de su edad, pero tiene que saber identificar para poder, para que ellos puedan identificar cuando un agresor está cerca de ellos, ¿no?